Bueno, buenas tardes. Iniciamos la jornada de la tarde del segundo día de actividades académicas, tercer día del Congreso Cardiolidi. Agradecerle en este momento a los 137 profesionales que están conectados, a ustedes por la puntualidad. Y en esta oportunidad tenemos un espacio que consideramos será de interés para ustedes. Tenemos una conferencia, unas charlas de introducción en falla cardíaca, hacia dónde vamos en el manejo de falla cardíaca, inicialmente a cargo del doctor Walter Alarco, quien es el presidente del Consejo Interamericano de Falla Cardíaca e Hipertensión Pulmonar de la Sociedad Interamericana de Cardiología y quien nos acompaña virtual desde Perú. Y segundo, tendremos una conferencia a cargo de la doctora Clara Saldarriaga, quien es cardióloga, especialista de falla cardíaca de Cardiovid en Medellín y es la presidenta actual de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Y posterior a esto tendremos un espacio que es un conversatorio entre los panelistas y ustedes, entre los moderadores y panelistas, donde esperamos tratar temas de relevancia y de importancia que podamos aplicar en la práctica clínica diaria y en nuestros pacientes. Así que sin más vueltas ni preámbulos, bienvenidos. Gracias por la invitación. Agradezco al comité organizador de Fundación Valle del Lille y en especial al doctor Juan Esteban Gómez por la invitación. Y muchas gracias por participar de este gran congreso que es Cardiolili. En los siguientes minutos trataremos de responder esta pregunta: ¿hacia dónde va el manejo en falla cardíaca? Estos son mis conflictos de interés, que no los tengo para esta presentación. Y bueno, empezaremos quizás reflexionando en dónde estamos o de dónde venimos para hablar de insuficiencia cardíaca. Seguramente pues esto es harto conocido para todos, un problema de salud pública con incremento de prevalencia e incidencia, y es una población con una mortalidad importante, mortalidad total, cardiovascular, muerte súbita, hospitalizaciones y rehospitalizaciones y un impacto importante en lo que pueden ser los costos en nuestros sistemas de salud pública. También en cuanto a la definición, hemos ido de alguna manera delineándola en los últimos años para lograr hoy en día, casi del 2021, una definición universal, pero siempre pautado alrededor de la fracción de eyección, lo cual podríamos poner en discusión también, pero que nos ha servido de alguna manera para identificar pacientes que de alguna manera deben ser tratados de alguna manera dependiendo en qué grupo se encuentren. Lo cierto es que también hemos ido reconociendo que nuestros pacientes tienen una evolución natural, tienen un trayecto, y los que nos encontramos involucrados en el manejo de pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática, nuestra labor y nuestro objetivo está fundamentalmente en la de prevenir la progresión de la enfermedad, mejorar la calidad de vida de los pacientes, evitar las hospitalizaciones y o rehospitalizaciones y, por supuesto, pues mejorar la supervivencia de los pacientes. Y esto de alguna manera lo hemos ido logrando en los últimos años debido a un mejor conocimiento de la fisiopatología. Hace ya más de un cuarto de siglo aproximadamente, el doctor Milton Packer en este editorial pues nos habla de la hipótesis neurohormonal, en donde sería pues la mejor teoría para explicar los mecanismos de progresión de la enfermedad de insuficiencia cardíaca. Esto nos ha servido para identificar las dianas terapéuticas que impactan de manera positiva en el manejo de nuestros pacientes. Para hoy en día hablar pues de una cuadriterapia, hablar de los 4 pilares en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, con un beta bloqueador, un ARNI preferentemente a un YECA, un ARA, un antialdosterónico y el inhibidor SGLT2, y esto ha impactado por sobremanera en la reducción de la mortalidad. Incluso los estudios más recientes en FEBI preservada, ya incluidos en esta curva como ustedes ven, nos llevan pues a una disminución significativa en eventos clínicos de los pacientes. Hablaremos de una quintupiterapia, lo dejo a la discusión de mis amigos, en donde seguramente pues
verán cuál será el rol de Vericiguat, más aún con las publicaciones recientes de los ensayos clínicos Víctor y Victoria. Lo cierto es que hay un riesgo residual, que a pesar de nuestros mejores esfuerzos terapéuticos y podemos implementar estos 4 fármacos, nuestros pacientes siguen haciendo eventos clínicos mortales, incluso hospitalizaciones, o lo que hoy en día también reconocemos como el proceso de empeoramiento de insuficiencia cardíaca que sufren algunos pacientes con una exacerbación de sus síntomas, con deterioro clínico, imágenes, biomarcadores. No necesariamente el paciente llega a una hospitalización, sino a veces requiere también solamente un manejo extra hospitalario con incremento de diuréticos, y este es un paciente que hay que identificar de manera precoz porque hay que ajustar nuestras medidas terapéuticas. Antes, este paciente que se hospitalizábamos, teníamos un poco de inseguridad en cuanto a los fármacos que debería recibir. Hoy en día también tenemos ensayos clínicos positivos en el paciente que es hospitalizado antes del alta, que de alguna manera nos confirma el concepto que nuestros pacientes, tanto los ambulatorios como los recientemente hospitalizados, deben salir de alta con la cuadriterapia y que este esquema debe instalarse rápidamente y debe titularse de la manera más rápida hasta las dosis que nuestros pacientes lo requieren. El estudio Strong nos demostró pues que mientras más rápido y más intenso sea el tratamiento, esto también reduce readmisiones y mortalidad en los mismos y mejora la calidad de vida. Por tanto, el presente en el manejo de la insuficiencia cardíaca con FEBI reducida es una cuadriterapia, un seguimiento estrecho, mejorar las dosis de los fármacos y una terapia complementaria ya en los casos específicos y fenotipos, perfil clínico de nuestros pacientes, más el tratamiento de las comorbilidades de los mismos. En el caso de los pacientes con FEBI preservada, también hemos tenido un camino, venimos de un camino, si bien es cierto, un poco más sinuoso, en donde 10 a 15 años de ensayos clínicos con objetivos primarios que no se cumplían hasta el año 22, o sea, es una historia muy reciente, en donde los ISGLT2 de alguna manera rompen de manera positiva esta racha de malos resultados y se convierten en el primer grupo terapéutico que demuestra disminución de hospitalizaciones y muerte, a lo que se ha sumado en los últimos 2 años tanto los resultados que hemos tenido en el Fine Arts con finerenona como en el Summit o en el Select con semaglutide, para tener luego otro grupo de fármacos que también, dependiendo del fenotipo de un paciente, van a ser beneficiosos. Lo cierto es que hemos mejorado nuestro conocimiento de la fisiopatología de este grupo tan heterogéneo. Sabemos que la inflamación cumple un rol fundamental dentro del conocimiento de esta enfermedad y que posiblemente pues habrá que subclasificar a los pacientes dependiendo el perfil clínico de los mismos. Hoy en día hablamos de adiposidad más que de obesidad. Sabemos que esta grasa visceral trae como consecuencia la liberación de una serie de sustancias deleterias, proinflamatorias, profibróticas, que de alguna manera explican o son la génesis para todas aquellas alteraciones estructurales y funcionales que caracterizan al paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, y semaglutide pues, puede ser un fármaco que de alguna manera ya está demostrando beneficio en los mismos. El presente en estos fármacos es ISGLT2, a lo que la guía canadiense, que vendría a ser hoy en día una de las guías más recientes, nos habla que en pacientes con FEBI más de 40%, un antialdosterónico predominantemente no esteroideo debería ser pues la dupla perfecta para todos nuestros pacientes, y que luego pues se agregaría una triple o incluso cuádruple terapia también, dependiendo el perfil de los mismos. Tenemos nuevas drogas, se irán sumando otras, hay una línea de investigación bastante intensa en lo que puede ser manejo de inflamación, mejoría energética y de contractilidad a nivel del miocardio, incluso dentro de la vía de la aldosterona, bloqueantes de la aldosterona o sistemas RNA mensajero, que todos en conjunto pues seguramente nos darán noticias en el siguiente quinquenio o siguiente década.
Lo que sí no hay que negar es que la tecnología nos está ayudando también a manejar a los pacientes con insuficiencia cardíaca más allá de la base farmacológica. Sabemos que la resincronización tiene ya un lugar ganado y quizás las técnicas de implante también van a hacer que tengamos cada vez más pacientes respondedores a la terapia de resincronización o técnicas percutáneas como el MitraClip, el TAVI o el TriClip en población seleccionada ayudará también pues a seguir perfilando en la mejor manera el pronóstico de los pacientes. No hay duda que la terapia digital cumple hoy en día un rol fundamental complementando lo que puede ser nuestra expertise clínica con los pacientes. Hoy en día pues tenemos sistemas de monitoreo remoto, tenemos teleconsulta, tenemos dispositivos implantables, tanto de manera invasiva como también externos que nos pueden ayudar a ir detectando congestión en los pacientes de manera muy precoz antes de que haya la manifestación clínica y por tanto poder hacer ajustes y reajustes en la terapia de los pacientes. Y todo esto de alguna manera ha mejorado la supervivencia y reducido las hospitalizaciones de los pacientes y esto a su vez nos ayuda pues a ahorros significativos en nuestros sistemas de salud. Este metaanálisis salió publicado muy recientemente en donde una serie de estrategias de telemonitoreo reducen hospitalización, reducen muerte de todas las causas y reducen los puntos combinados pues en los pacientes. La inteligencia artificial también cada vez, si bien es cierto, hoy en día los pasos más grandes los ha dado en el diagnóstico de los pacientes, ha ayudado mucho a lo que es el sistema de imágenes, pero también va a ir cumpliendo cada vez más un rol en lo que puede significar el manejo de los pacientes, ¿no? El poder quizás individualizar, personalizar de la mejor manera los medicamentos, cuáles van a ser los que más van a beneficiar a mi paciente, teniendo en cuenta además sus otras comorbilidades o incluso otros fármacos que pudiera ir tomando y que de alguna manera podrían interactuar de manera negativa, ¿no? Recordemos, hace pocos días salió publicado en el AJA, el día lunes, si mal no recuerdo, este estudio, el POLI-HF, que es el primer ensayo en donde una polipíldora conformada por metoprolol, empaglifosina, espironolactona, aunado al uso del ARNI, y que ese sí se da 2 veces al día, pues ha demostrado, ¿no?, una mejoría en la fracción de eyección de los pacientes como punto primario, así como una reducción importante y muy interesante en lo que pueden ser las rehospitalizaciones de los pacientes, la mejoría en la calidad de vida y casi un 71% de los pacientes alcanzó las dosis óptimas. Esto para cubrir una de esas necesidades que se da en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, como es la mala adherencia de los pacientes, lo cual es una realidad en nuestros distintos países. Tenemos diferentes registros, publicados. Dentro de ellos aquí está uno de los mejores registros hechos a nivel regional, que es el Recolfaca de ustedes, y una felicitación por eso a ustedes, por este trabajo tan interesante que han tenido con el registro colombiano, en donde vemos pues que las tasas de adherencia y de tratamiento son incluso mucho más altas que en otros registros. Sin embargo, pues nuestra realidad a nivel regional es bastante variopinta. Cada país, cada sistema de salud tiene a veces sus defectos, sus problemas de acceso, problemas presupuestales, que hace pues que aunado a otras características sean de los pacientes o de los mismos profesionales de la salud, hagan que la implementación de la terapia cuádruple o triple sea más baja. Por ejemplo, aquí les presento una de las iniciativas más grandes que hemos tenido a nivel regional, como es el de Estudio Américas, el cual pues el capitán de este barco, de este proyecto, es y sigue siendo Juan Esteban Gómez. Vean ustedes, casi solamente un 17% de los pacientes tenían una terapia cuádruple a dosis óptima. Entonces, esto es una llamada de reflexión. Podemos seguir avanzando en lo que son
nuevos fármacos, nuevos dispositivos, pero definitivamente pues la base del tratamiento, lo que va a impactar primero en nuestros pacientes y de manera más rápida es la terapia farmacológica, y en el caso de los pacientes con fiebre reducida será la cuadriterapia en pacientes preservados. También, ¿por qué no hablar de una triple o cuadriterapia? Habrá que buscar estrategias que nos ayuden a mejorar la implementación de la terapia farmacológica, las unidades de insuficiencia cardíaca, los programas multidisciplinarios, el telemonitoreo que ya lo mencionamos, y así pues pueden haber otras estrategias que de alguna manera nos ayuden a lograr este objetivo. ¿Hacia dónde vamos? Pues ya lo mencionamos, posiblemente ya no hablaremos o no nos decantaremos o dividamos el tratamiento por fracción de eyección, porque la trayectoria de un paciente, incluso su fracción de eyección, puede ir variando, lo dejo a la discusión. Lo cierto es que tenemos una base farmacológica que nuestra obligación es que nuestros pacientes reciban los tratamientos ya que tienen un nivel de evidencia bastante alta, ¿no? Y que tanto la terapia génica, la inteligencia artificial, los nuevos biomarcadores, todo esto va a ayudar en beneficio de los mismos. Nuestro trabajo debe ser estructurado, nuestro trabajo debe ser de calidad, debe ser estandarizado, y por eso es que siempre va a ser bueno medirnos, regularnos, y para eso tenemos pues también indicadores de calidad como nos lo postuló la Sociedad Europea de Cardiología. ¿Cuáles son mis conclusiones? El manejo de la insuficiencia cardíaca avanza hacia un enfoque más personalizado, proactivo e integral, combinando nuevas terapias farmacológicas, dispositivos tecnológicos y herramientas de salud digital. ¿El presente cuál es? Prevenir la progresión de la enfermedad, mejorar la calidad de vida y disminuir muertes y hospitalizaciones, implementando terapia farmacológica, quizás más allá de lo que es la FEBI. Y romper barreras, las desigualdades socioeconómicas, las dificultades en el acceso, la mejor adherencia, la inercia terapéutica, pues son barreras o son obstáculos que todos juntos debemos vencer. Muchas gracias por su atención. Doctor Walter, muchas gracias por su excelente presentación y por el tiempo. Bueno, vamos a darle la bienvenida a una invitada muy especial, que es la doctora Clara Saldarriaga. La doctora Clara Saldarriaga, yo creo que todos nosotros en la presencialidad y en la virtualidad creo que la conocemos todos. Ella es médica internista, cardióloga, es la líder, yo diría, latinoamericana en insuficiencia cardíaca, la presidenta actual de la Sociedad Colombiana de Cardiología y es la líder del grupo de insuficiencia cardíaca de Cardiovit en la ciudad de Medellín. Creo, Clara, que para nosotros es muy grato poderla tener el día de hoy en esta conferencia que siempre nos has acompañado, titulada ¿Qué hay de nuevo en el manejo farmacológico? Doctora Clara, bienvenida, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Juan David por su amable presentación, al doctor Juan Esteban Gómez por invitarme. Creo que necesito aquí una contraseña para poder abrir el computador. Realmente es para mí un honor acompañarlos en este evento tan maravilloso. Gracias por todo lo que hacen por expandir el conocimiento en cardiología. Y a mí me toca hablar acerca de los nuevos tratamientos en la insuficiencia cardíaca. Entonces, en los próximos 20 minutos, el doctor Juan Esteban me dejó extenderme 5 más. Les voy a contar acerca de qué tenemos nuevo para tratar a los pacientes con esta patología en insuficiencia cardíaca con función reducida, pero también en insuficiencia cardíaca con función preservada. Voy a hablarles acerca de 2 estudios en pacientes con función reducida, el estudio Víctor con Vericiguat y el estudio de la digitoxina, que ha generado mucha discusión recientemente. Y en insuficiencia cardíaca con función preservada les voy a hablar acerca de los estudios de los agonistas GLP-1, les voy a hablar acerca del estudio de Finerenone, del Fine Arts, y finalmente les voy a contar qué viene hacia el futuro. Esta es mi declaración de conflicto de interés.
Y quiero contarles que realmente la investigación no se detiene en el campo de la insuficiencia cardíaca. Y es increíble ver cómo los pacientes, a pesar de todas las cosas que tenemos hoy, siguen teniendo necesidades insatisfechas. Seguimos teniendo eventos de hospitalizaciones, empeoramiento de la enfermedad, problemas de adherencia en los pacientes. Entonces, esto hace que siempre la mente de los investigadores genere respuestas sobre cómo podemos contestar estas preguntas que nos genera el día a día el tratamiento de la enfermedad. Voy a empezar entonces hablándoles de este estudio que se llama Victor, que se presentó este año en el Congreso Europeo de Cardiología y que además se publicó este año. Es un estudio que se hizo con una molécula que se llama Vericiguat, un medicamento que está estudiado en pacientes con insuficiencia cardíaca con función reducida, actúa sobre la vía del óxido nítrico, que es otra de las vías que digamos no han sido muy exploradas en pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es el racional de este medicamento? Que en insuficiencia cardíaca tenemos un problema que se llama la deficiencia de óxido nítrico. No solamente el cuerpo produce menos óxido nítrico, sino que también se vuelve menos sensible al poquito óxido nítrico que hay circulante. Por lo tanto, esta droga lo que hace es que se une directamente al receptor del óxido nítrico, aumenta la sensibilidad al poquito óxido nítrico circulante y activa la vía de los segundos mensajeros. Por lo tanto, es una droga que actúa sobre esta vía que, como les digo, conocemos desde hace mucho tiempo que es importante en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Ya teníamos una parte previa de la investigación que era el estudio Victoria con esta misma molécula, también en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección por debajo del 45%. Sin embargo, la población que se incluyó en Victoria eran pacientes que recientemente habían tenido un evento de empeoramiento de la enfermedad, se habían hospitalizado o habían tenido que ir a urgencias y necesitar diuréticos intravenosos. En este estudio se redujo el compuesto de la muerte y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y de estos dos desenlaces, las hospitalizaciones fueron las que explicaron el mayor número de eventos primarios. Pero resulta que Victoria tiene un análisis muy interesante de subgrupos donde catalogaron a la gente según los valores del péptido natriurético, del NT-proBNP, y encontraron que la gente que tenía menos de 8.000 respondía al medicamento, se morían menos, se hospitalizaban menos, pero los que estaban arriba de 8.000 parecía que no tenían beneficio. Y por esta razón aparece este estudio. Es un estudio donde se evalúa este medicamento en una población de pacientes estables con insuficiencia cardíaca. Esto quiere decir que esta gente nunca se había hospitalizado durante el último año, incluso el 30% de estos pacientes nunca había pisado un hospital. Eran pacientes que tenían péptidos natriuréticos que estaban por debajo de 6.000 y que tenían insuficiencia cardíaca con función reducida. Y el objetivo del estudio era mirar si teníamos diferencias versus placebo en la muerte y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Voy a mostrarles que este estudio reclutó 32% de pacientes en la región de América Latina. Si ustedes revisan la tabla de la composición de la población del estudio, van a encontrar que Norteamérica no pasó al 20% de la población. El grupo más grande de pacientes incluidos en este estudio vino precisamente de nuestro continente. Y aquí quiero aprovechar para contarles que el doctor Juan Esteban Gómez fue el líder nacional y que Colombia fue uno de los países que más pacientes reclutó en este estudio. Por lo tanto, aprendimos muchas cosas de la realidad de la insuficiencia cardíaca en América Latina. Una de las cosas interesantes de este estudio es el tratamiento de base que tenían los pacientes. Creo que nunca habíamos visto un estudio donde más de la mitad de la gente tuviera sacubitril/valsartán, donde tuviéramos un uso de ISGLT2 que estaba también en más de la mitad de la población, incluso el uso de ambas moléculas estuvo en un gran porcentaje de los pacientes y a la vez un alto uso de dispositivos de alto voltaje. 33% de los pacientes o más tenían un desfibrilador implantable. Por lo tanto, es un estudio que nos enseñó muchas cosas de cuáles son los eventos que ocurren en una población que está tratada de acuerdo a todo lo que nos dicen las guías. Muy bien, yo les había adelantado que esta era una población de pacientes que estaban más estables que Victoria, pero si les cuento lo que va a pasar después cuando les muestre los resultados, se van a sorprender porque muchas veces esa gente que vemos súper bien en la consulta no tienen muchos síntomas, no se han hospitalizado, pues tienen una alta frecuencia de eventos y especialmente una alta frecuencia de eventos de muerte, como les voy a mostrar más adelante. Miren entonces que este era un grupo de pacientes donde el 85% de los pacientes incluidos o no se habían hospitalizado nunca o habían tenido un evento remoto de hospitalización.
Todo lo contrario a lo que reclutan los estudios recientes en insuficiencia cardíaca, donde todo el mundo quiere a la gente recién salida del hospital o con hospitalizaciones recientes porque saben que son los que van a tener más eventos a futuro. Pero miren qué interesante, este estudio encontró que el desenlace de morirse o de hospitalizarse por insuficiencia cardíaca era neutro cuando se comparaba con el grupo placebo. Sin embargo, la muestra del estudio se calculó para el desenlace de mortalidad. Y miren lo que pasa cuando analizan la mortalidad. Los pacientes se murieron menos en el brazo de tratamiento en comparación a los pacientes que estuvieron en placebo. Se hicieron varios análisis para identificar si esto era simplemente algo explicado por el azar o si había una plausibilidad biológica para que la gente se muriera menos en el brazo de tratamiento. Y resulta que en Víctor la gente se muere menos de muerte súbita, se muere menos de muerte por insuficiencia cardíaca, se muere menos de muerte por todas las causas. Por lo tanto, encontramos algo diferente a lo que se ha encontrado en muchos ensayos clínicos, donde recientemente todos los eventos que son diferentes en los grupos de tratamiento versus placebo en insuficiencia cardíaca son precisamente la disminución en las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Entonces sí, este estudio encontró para uno de los desenlaces secundarios que los pacientes se mueren menos y se mueren menos de todas las causas de insuficiencia cardíaca. Y la muerte súbita, por supuesto, fue otro de esos desenlaces que se observó menos en el grupo de tratamiento, a pesar de un alto uso de desfibriladores en esta población. Y posteriormente los investigadores en este mismo congreso donde presentan los resultados hacen esto que es el pool de Víctor y Victoria. Aquí ya es una población gigante de 11.500 pacientes recientemente hospitalizados y remotamente hospitalizados o estables, que eran los pacientes del Víctor, y al sumar los datos de ambos estudios concluyen que el medicamento disminuye la muerte y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en este espectro de pacientes con todas las severidades de la insuficiencia cardíaca, desde recientemente hospitalizados hasta pacientes estables. Se discute bastante cuál va a ser el cambio en las guías a raíz de la luz de este estudio y del metaanálisis, porque ya son 3 estudios evaluando el beneficio de esta molécula. Probablemente suba el nivel de recomendación en la evidencia a 2A, probablemente en las próximas guías, no lo sabremos, pero aquí les adelanto que el año entrante se actualizan las guías europeas para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y veremos cuál es el papel entonces que va a tener este medicamento en el tratamiento de la enfermedad. Segundo estudio, bastantes comentarios, es este estudio que se llama el DIGIT-HF. Es un estudio que se hizo con un medicamento que se llama digitoxina. Ojo, esta no es la digoxina que hemos venido utilizando por múltiples años, que se evaluó en el estudio DIC, que les muestro acá en un ladito de la diapositiva, un estudio muy viejito que se publicó en 1997, en una época donde a la gente no le dábamos las terapias que le damos ahora, no les poníamos un desfibrilador, era el tratamiento estándar para ese entonces, que básicamente era IECAS, diuréticos. Entonces, este grupo, que es principalmente de investigadores alemanes, decidió comparar la digitoxina versus placebo en un grupo de pacientes que tenían insuficiencia cardíaca con función reducida, y miren que eran gente que estaba muy enferma, tenían una fracción de eyección baja, adicionalmente eran mayoritariamente clase funcional 3 y deciden compararla versus placebo. Este es el diseño del estudio. Miren que fue un estudio que incluyó cerca de 1.000 pacientes y en este estudio DIGIT-HF los investigadores concluyen que la digitoxina reduce el desenlace compuesto del riesgo de que los pacientes se mueran o se hospitalicen por insuficiencia cardíaca. Pero miren qué interesante esta población. Aquí también vemos un uso bastante alto de medicamentos según las guías actuales del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, uso de ARNIs, bastante parecido a lo que les acabo de mostrar en Víctor, desfibriladores, quizá el más alto de todos los que ustedes puedan ver en su vida en un estudio. Recuerden que eso se hizo solamente en 3 países de Europa, principalmente Alemania, que probablemente no es el escenario actual del tratamiento de la insuficiencia cardíaca en todos los países del mundo. Y es un estudio mayoritariamente de pacientes en clase funcional 3. Este es el tratamiento que les había mencionado que tenían estos pacientes y miren que el estudio encuentra una reducción en el riesgo de morirse y de hospitalizarse por insuficiencia cardíaca a favor de la digitoxina. La reducción absoluta del riesgo es 4.6% y la reducción relativa del riesgo es 18% para los eventos de muerte y hospitalización por insuficiencia cardíaca.
Curiosamente, cuando uno analiza cada uno de los 2 desenlaces individuales que sumaron eventos para el compuesto, se encuentra algo como esto. No hay diferencias en la muerte, no hay diferencias en las hospitalizaciones, pero cuando se suman ambos eventos, ellos sí alcanzan su desenlace primario. Y aquí está el resumen de cada uno de los diferentes desenlaces jerárquicos que ellos consideraron dentro del análisis secundario. La seguridad de la molécula en este estudio estuvo a favor de la intervención y finalmente estos investigadores concluyen que la digitoxina reduce el riesgo de que los pacientes se mueran o se hospitalicen por insuficiencia cardíaca. Recuerden que esto hay que verlo con cuidado porque pues esta no es la droga que nosotros tenemos disponible en nuestro medio. No hay digitoxina en América Latina, se usa solamente en Europa. Aquí tenemos la digoxina, que como les conté en el estudio DIC, solamente el beneficio se observó en pacientes que tenían el beneficio en mortalidad, que tenían niveles séricos entre 0.5 y 0.9. La droga que nosotros tenemos hay que monitorizarla estrechamente. Pacientes con enfermedad renal tienen mayor riesgo de intoxicarse, entonces no se deben extrapolar los resultados de este estudio con digitoxina al escenario de lo que nosotros tenemos con digoxina. Hasta acá todo lo que les iba a contar de la insuficiencia cardíaca con función reducida. Voy a mostrarles ahora los estudios de insuficiencia cardíaca con función preservada. Quiero contarles que básicamente la investigación en esta enfermedad se centra en este momento en el fenotipo obeso. Ustedes pueden, cuando salen a la calle, van a un centro comercial, lo que vemos ahora es que los pacientes con obesidad vienen creciendo en todas nuestras ciudades, pero también en muchos otros países del mundo. No somos ajenos a la realidad de la obesidad. Y el fenotipo obeso es uno de los más frecuentes en pacientes con insuficiencia cardíaca con función preservada. Y si no han tenido la oportunidad de revisar el artículo que publicó Milton Packer en JACC hace 2 o 3 semanas, donde habla de por qué la obesidad es la causa de la insuficiencia cardíaca con función preservada en estos pacientes, se lo recomiendo. Porque él habla de las adiponectinas y explica cómo todo ese exceso de adiposidad que ocurre en estos pacientes es la causa y el desencadenante de todo lo que vamos a ver en el corazón y en otros órganos. Y esta es la razón por la que ahora tenemos 2 estudios, uno de ellos con semaglutide y el otro con tirzepatide, específicamente en pacientes con insuficiencia cardíaca con función preservada y fenotipo obeso. Empecemos hablando del estudio de semaglutide. Este fue el primer estudio que se publicó con estas moléculas en pacientes con insuficiencia cardíaca con función preservada. Se llama el estudio STEP-HF. Incluyó pacientes que tenían fracción de eyección por encima del 45%, eran obesos y tenían insuficiencia cardíaca con función preservada. El desenlace de este estudio era un desenlace de calidad de vida, donde ellos querían mirar y también de capacidad funcional, cómo cambiaba la capacidad que tenían estos pacientes de desplazarse en la caminata de 6 minutos después de 52 semanas de tratamiento. El cambio en el cuestionario de Kansas, miraron además qué pasaba en estos pacientes con los marcadores inflamatorios y con la pérdida de peso. Este estudio concluye que estos pacientes tienen mejor calidad de vida a las 52 semanas cuando se tratan con semaglutide. Además hay una mayor pérdida de peso, pues esto era esperado para el tipo de tratamiento que estos pacientes reciben, y adicionalmente que tienen una mayor capacidad de caminar de más metros en la caminata de 6 minutos cuando reciben el tratamiento. Y estos son los desenlaces secundarios que ellos plantean de una manera jerárquica en este estudio. Miren que aquí los desenlaces duros como las hospitalizaciones, la muerte, eran secundarios y hacían parte de este análisis jerárquico donde sugiere que probablemente hay un beneficio en estos desenlaces. Hay muchas preguntas sobre qué es lo que mejora a los pacientes. ¿Solamente perder peso? ¿Será que hay algo más? Estos mismos autores tienen ya varios análisis mirando la estructura del corazón en la ecocardiografía, donde han encontrado que hay disminución en el remodelado que tiene la aurícula izquierda en los pacientes con insuficiencia cardíaca con función preservada, cambios en las presiones pulmonares y en los parámetros de función diastólica, que sugieren que probablemente hay algo más allá de la simple pérdida de peso. También hay una disminución importante en los niveles de proteína C reactiva ultrasensible y definitivamente
estas moléculas tienen también algunos beneficios desde el punto de vista de los cambios hemodinámicos que tienen estos pacientes, que plantean que debería ser una estrategia a considerar en pacientes que tienen fenotipo obeso. ¿Qué pedacito de la evidencia no sabemos de los pacientes que reciben agonistas GLP-1? Los pacientes que tienen fracción de eyección por debajo del 40%. No tenemos estudios hasta ahora con estos pacientes. Hay un riesgo que se ha asociado con el uso de estas terapias, que es el aumento de la frecuencia cardíaca. Y recuerden que precisamente en insuficiencia cardíaca siempre hemos procurado reducir la frecuencia cardíaca, tener a los pacientes en frecuencias entre 60 y 70, entonces no se conoce este aumento de la frecuencia cardíaca que puede significar en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca con función reducida. Y es la siguiente molécula, esta es tirzepatide, es una droga que no solamente tiene efectos sobre los receptores GLP-1, sino que además es un agonista del GIP. Recuerden que aquí estamos hablando de las vías de las incretinas, estas son hormonas que se producen cuando tenemos ingesta de alimentos y que no solamente tienen beneficios de mejorar la sensibilidad a la insulina, sino que además tienen beneficios en el sistema vascular. Existen algunos beneficios además donde se plantea que pueden aumentar el gasto cardíaco en los pacientes, aumentan la frecuencia cardíaca y por lo tanto estos medicamentos también se han evaluado en estos pacientes. Este es el estudio de tirzepatide, es el estudio SUMMIT. Aquí se incluyó una población similar a la que les conté en el estudio STEP-HF. La diferencia es que aquí la eyección era 50% o más, tenían péptidos natriuréticos elevados y este estudio, a diferencia del estudio que les mostré, el STEP-HF, incluyó en el desenlace primario morirse o hospitalizarse por insuficiencia cardíaca o el cambio en la caminata de 6 minutos. Entonces tenemos 3 desenlaces, 2 desenlaces duros y un desenlace adicional. Este estudio también alcanzó su desenlace primario con una reducción relativa del riesgo bastante importante que está cercana al 34% y por lo tanto se plantea como otra estrategia para implementar en estos pacientes. Aquí no para la historia de los agonistas GLP-1 y del sistema GIP en insuficiencia cardíaca con función preservada, porque quiero contarles que ahora vienen otras moléculas que se están evaluando en esta población. Está el estudio Maritime, que es con una droga que les voy a contar un poquito más adelante, que no solamente es agonista GLP-1, sino que además es antagonista GIP, diferente a tirzepatide, que es agonista GIP. ¿Y por qué antagonismo en vez de agonismo? Porque parece ser que a estos pacientes les pasa algo parecido a lo que le pasa a la gente con el receptor beta en insuficiencia cardíaca con función reducida, que se desensibiliza. Entonces lo bloqueamos para que responda un poquito a todas las catecolaminas que tienen los pacientes. Pues en este caso se desensibiliza el receptor GIP, entonces al bloquearlo parece ser que hay beneficios en su efecto. Entonces hay muchas cosas más en camino con estos medicamentos, drogas que se suministran una vez al mes en vez de suministrarse una vez a la semana y creo que el escenario es bastante promisorio en lo que viene en investigación del fenotipo obeso. Pero pasemos ahora a todos los fenotipos en insuficiencia cardíaca con función preservada. Y esta es otra pregunta de investigación bastante importante y es ¿cuál es el papel de los antialdosterónicos? Recuerden que tenemos precedentes en investigación con drogas como la espironolactona, en un estudio muy famoso que se llamó el TOPCAT, que incluyó pacientes que tenían insuficiencia cardíaca con función preservada, se asignaron a espironolactona versus placebo. Aquí también teníamos pacientes con función levemente reducida en este estudio. El estudio finalmente no alcanzó su desenlace primario, pero cuando se analizan los diferentes pacientes que ingresaron al estudio según la región geográfica donde vivían, encontraron que la gente que vivía en América Latina y en general en América, porque en este estudio participó Canadá, participó Argentina, México y Brasil, sí había beneficio, pero no en los pacientes que viven en el este de Europa. Quedaron muchas dudas respecto a si estos pacientes sí tenían falla preservada o si sí se estaban tomando el medicamento. Por lo tanto, la pregunta de investigación si los antialdosterónicos eran o no una alternativa para tratar la enfermedad siguió en la mente de la comunidad médica. Y gracias al desarrollo de estas nuevas drogas que son antialdosterónicos que tienen un perfil diferente, son no esteroideos, tienen una selectividad que es similar por el riñón y el corazón y que tienen algunas ventajas respecto a otras drogas como espironolactona o eplerenona en el riesgo de producir hipercalemia. Esta droga que les voy a contar, que se llama finerenone, ya se había probado en pacientes con enfermedad renal diabética y en esta oportunidad se probó en insuficiencia cardíaca con función preservada.
Este es el estudio Fine Arts, también incluyó pacientes con función levemente reducida. Colombia participó en este estudio, también estuvo entre los top reclutadores del mundo. Y este estudio entonces comparó finerenona versus placebo en este grupo de pacientes y encontró una reducción en el desenlace primario de muerte y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, que es incluso similar a la que vimos en los estudios con los ISGLT2, parecido a lo que vimos, por ejemplo, en Emperor Preserved o a lo que vimos en el estudio de LIVER. Esta droga, adicionalmente, cuando uno analiza cada uno de los desenlaces, el impacto más grande estuvo en reducción de hospitalizaciones. Es un medicamento que mostró ser seguro en esta población, por supuesto. Tuvieron más eventos de hipercalemia los pacientes en el brazo de tratamiento versus el placebo, pero cuando uno compara lo que vimos en estudios con espironolactona y eplerenona, es menor de lo que vimos en otros estudios. Por lo tanto, este medicamento se plantea como el nuevo pilar para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con función preservada, además de los ISGLT2, los diuréticos, el control de las comorbilidades y probablemente, como les decía, más adelante hablemos también del pilar del tratamiento para el fenotipo obeso, con drogas que van dirigidas al receptor GLP-1 a su agonismo y los que actúan a través de la vía del receptor GIP. Por lo tanto, tenemos ahora 3 alternativas que se han evaluado en insuficiencia cardíaca con función preservada, 2 en función reducida. Creo que tenemos muchas cosas adicionales que ofrecerle a nuestros pacientes. Quiero cerrar esta conferencia con una mirada al futuro que viene para estos pacientes. Bueno, definitivamente vienen nuevas alternativas como terapias combinadas para la insuficiencia cardíaca. Esta es una de ellas, es una combinación de valsirrenone con dapagliflozina. Este es un estudio que se llama Balance HF, que viene en este momento reclutando pacientes en diferentes lugares del mundo. Cosas interesantes, incluyen pacientes independientes de la fracción de eyección, con cualquier fracción de eyección reducida, preservada, levemente reducida. Incluyen pacientes en cualquier momento de la enfermedad, recientemente hospitalizados, en los primeros 3 meses después del egreso del hospital. Incluyen pacientes con filtraciones glomerulares hasta 25 mililitros minuto, cosa que no habíamos visto en otros estudios de antialdosterónicos que reclutaban gente hasta 30 mililitros minuto. Y además es una pastilla donde están las 2 drogas, tanto el ISGLT2 como valsirrenone, que es otro nuevo antialdosterónico. Tiene algunas diferencias con los previos, con finerenone y con los demás, es no esteroideo, pero además tiene un efecto que evita el escape de la aldosterona que vemos en estos pacientes. Entonces, es algo nuevo que viene y que se está investigando en este momento hacia el futuro. Tenemos también otro estudio que se llama ICHF, es un compuesto similar, pero aquí es EMPA, con otra aroma que se llama Vicarostat, que también está relacionado con la vía de la aldosterona, pero que nuevamente es todavía más selectivo, un activador directo, donde vamos a tener, no tenemos el problema del escape de la vía de la aldosterona. Y además en pacientes con fenotipo obeso vienen estudios con otras drogas como esta droga se llama Siltivikimab, se está estudiando en el Hermes. Es un estudio en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con función preservada y elevación de la proteína C reactiva ultrasensible. Es una droga que va dirigida específicamente a modular la inflamación en estos pacientes. Hermes ya terminó el reclutamiento en el mundo, en este momento están terminando, digamos que esperando el número de eventos necesarios, una estrategia diferencial donde miren que ya vamos dirigidos a algo diferente, que es la vía de la inflamación, que parece ser también muy promisoria en estos pacientes con insuficiencia cardíaca con función preservada. Y finalmente, como les decía, está esta nueva droga que se llama Marivet Cabergalit, que es el que les mencionaba que tiene agonismo del receptor GLP-1, pero antagonista GIP, que en este momento también empezó a reclutar pacientes con fenotipo obeso y falla preservada en el mundo. Creo que vienen muchas cosas nuevas, múltiples opciones, y afortunadamente la investigación no se detiene porque nos da la posibilidad de ofrecerles soluciones a los problemas frecuentes de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Muchísimas gracias por su atención. Doctora Clara, felicitaciones por su excelente conferencia, como siempre, dándonos mucho conocimiento a todos. Doctor Juan Esteban, adelante, usted conduce el panel. Y no se nos baña, doctora Clara, un minutico. Bien, pueda seguir, doctora Clara. Adelante. Entonces, siga usted y la acompaña. Sí. Doctora Isabel Cristina Cárdenas, doctor Hannes Vuelvas, por favor,
suben al panel. Aquí ya encontré el mouse. Guardar. Sí. Ok, muchísimas gracias. Ustedes tienen los micrófonos. Ustedes tienen los celulares. Por favor, Álvaro, dijo que ya, yo no lo tengo ya. Para abrir la aplicación de Mentimeter, no, aquí está ya proyectando. Ahí no es culpa mía. Bueno, enseguida vamos a abrir una aplicación para que ustedes escaneen el código QR y les va a abrir a ustedes una pregunta. Ahí está. Pueden escanear el código QR, si no, pueden ingresar a internet y escriben Mentimeter y en Mentimeter ingresan este código. Para los que no ven bien de lejos, dice 6295-6229. Y en ese código van a aparecer una serie de comentarios, dudas o inquietudes que hacen parte de lo que queremos que los 4 expertos presentes acá discutan y nos ayuden a dar luces. También quienes nos acompañan virtualmente, que estamos llegando ya casi a 300 conectados, pueden hacer lo mismo. Ya estamos viendo aquí la cantidad de corazones que van llegando y tenemos en este momento 78 y subiendo asistentes. En ese orden de ideas y sin darles más vueltas, quien tenga dificultades para conectarse pueden preguntarle al del lado. Las preguntas vienen siendo ¿cuál considera que ha sido el fármaco con mayor impacto en mortalidad en la última década en falla cardíaca con fracción de eyección reducida? Me sorprende porque tenemos 100 personas votando y vamos a ver qué tanto se dejan ustedes influenciar por los primeros que votaron. El punto importante acá es, y la pregunta va para ustedes, vean que si uno quiere basarse en lo que mencionó la doctora Saldarriaga, uno espera que haya 1 o 2, pero no contentos con eso, hay 4 respuestas dentro del público. Saber que en este momento faltan 40 que han tenido dificultades y, mientras tanto, abro el micrófono para de ustedes quién quiere defender ese 5%. ¿Cuál es el 5%? Bueno. Antialdosterónicos. Juan me hizo acordar cuando yo estaba en la universidad, que le hacían a uno un examen y estaban evaluando ahora si uno sabía leer el enunciado, no si contenía el conocimiento. Porque ahí dicen la última década, entonces hay que revisar cuándo se publicaron los ensayos clínicos. Realmente en la última década, del 2015 al 2025, de todas las opciones que Juan presentó ahí, hemos visto la publicación del Paradigm con sacubitril valsartán 2016 y los estudios con los ISGLT2. No, realmente los de los betabloqueadores. Defiéndame el último, estás defendiéndome el 5%. Bueno, listo. No se me vaya con el 60%. Bueno, yo defiendo el 5%. El 5% tiene razón porque los antagonistas de la aldosterona tienen un impacto gigante, bueno, ¿en cuál tipo de muerte? Porque acuérdate que hay muerte de todas las causas, muerte súbita, pero tienen un impacto, son de las drogas que más reducen la muerte súbita. Entonces, seamos coherentes. Clara me hizo acordar cuando yo estaba en la universidad que empezaba a darle vueltas para ver cómo justifico mi respuesta. ¿Cuál tipo de mortalidad? Por todas las causas, por falla cardíaca, cardiovascular y todo. No, pero los voy a defender porque sí reduce la mortalidad, reduce la muerte súbita, entonces podría ser una de las opciones. Pero no se publicó en la última década, los estudios son más viejitos. ¿Es clara la respuesta? No. Doctora Cárdenas, vamos entonces a la siguiente respuesta y es,
ayúdenos con el 9% que van al ladito, betabloqueadores. Si están hablando de que antialdosterónicos no es la última década, ahora qué decir de betabloqueadores. No, los estudios de betabloqueadores son supremamente más viejitos, el CIVIS, el Seniors, Copérnicos, y aunque sí redujeron mortalidad cardiovascular, pues realmente no sería como la respuesta más óptima ahí. Doctor López, Arnis. Están dentro de la última década y creo que fue un cambio en el paradigma. Entonces la pregunta me quedó mal hecha. No, está muy bien hecha. Están dentro de la última década y si usted me pregunta, creo que podría ser una de las respuestas a elegir en los últimos 10 años. Pero Pero entonces la trampa está. Arnis llegó en el 2014, salió de la última década. Ya lleva 11 años. Doctor Vuelvas, salve usted la patria. ¿Está de acuerdo con el 58%? Vean ustedes cuando empezamos a responder el porcentaje tan grande de ISGLT2. Pero se empezaron a dejar llevar por cómo los van enredando, defendiendo antialdosterónicos, betabloqueadores y ARNI. Doctor Vuelvas, ¿qué decirle al 58%? Bueno, una cosa sí es contundente. Obviamente los inhibidores de SGLT2 llegan en una etapa en la cual obviamente están los otros medicamentos, pero definitivamente la reducción de la mortalidad se vio de forma marcada con estas moléculas y de verdad que cambió el pronóstico de esta enfermedad aún más de la mejoría que ya venían con los otros medicamentos. Pero yo antes de responderte esto, yo veo mucha gente joven aquí y cuando tú haces este tipo de preguntas a veces queda en el aire como ¿cuál es el mejor? Entonces yo elijo el mejor. No, todos son buenos y todos demostraron reducción en la mortalidad, que creo que ese es el mensaje final para que de pronto hoy en día no tengamos la tendencia a escoger uno entre varios, sino que todos sirven y todos tienen que ser usados. Me quedó mal hecha la pregunta. Ok. Doctora Saldarriaga. Bueno, yo defiendo ese 58% si se leyeron el estudio de DAPA-HF, donde la gente sí se muere menos en insuficiencia cardíaca con función reducida, con dapagliflozina versus placebo. Y cuando se lee el pool de los estudios de DAPA con EMPA, donde hay un impacto. A mí me alegra que respondan las 4 opciones. Obviamente es claro que el porcentaje mayor gana. Si alguien tiene algún comentario adicional, alguna pregunta, alguna inquietud para la pregunta que estamos, levanta la mano y le llega el micrófono para que la pueda hacer. Isabel, ¿vas a hacer algo? No, yo solamente quería decir que si uno está explícitamente respondiendo esa pregunta, pues uno podría decir que si es solo fracción de eyección reducida, podría ser SGLT2 o ARNI los que tienen mayor impacto, que son de la última década. Sin embargo, si tú pusieras solo falla cardíaca, si estamos mirando en todo el espectro, los que ya han demostrado reducción de hospitalizaciones, mortalidad cardiovascular y en todo el espectro de la falla cardíaca, pues serían los SGLT2, porque los ARNI no, porque el Paragon fue realmente un estudio neutro y los betabloqueadores en preservada tampoco. Juan David. mientras que alguien levanta la mano, que necesitamos que participen, yo quiero decir que aquí hay unos paticos feos y unos paticos bonitos. Devolvámonos en el tiempo y en la era pues ya de reperfusión y cuando iniciaron los betabloqueadores hace mucho tiempo, el solo hecho de que los betabloqueadores disminuyan ese endpoint de mortalidad por encima del fundamental, cuando digo el fundamental es el tratamiento fundamental tiene un endpoint primario por lo menos de reducción en escenarios del 25% y ya luego podemos individualizar. Los estudios de betabloqueadores estuvieron por encima del 30, los tres iniciales. Entonces, cuando ya no había nada, el betabloqueador generó un cambio en el escenario. Obviamente ya luego vinieron el resto de las familias y se fueron sumando estrategias farmacológicas y hoy en día estamos en una estrategia que se llama la fundamental con 4 medicamentos. Entonces, a mí me parece que los betabloqueadores no los podemos dejar atrás hoy en día. Pero entonces, ¿cuál es el patito feo? El patico feo es que el betabloqueador no tenía ningún tratamiento adicional en ese momento. Todos son bonitos, unos más viejos que otros, eso estamos claros. Agradecer a los 103 votantes y quedamos preocupados con los 15 que se les trabó el Mentimeter. Textual, la pregunta. En un paciente con hipotensión leve y síntomas persistentes de falla cardíaca, ¿qué estrategia es más razonable antes de suspender
terapias de base, de los 4 pilares farmacológicos. Reducir diurético de ASA, definitivamente suspender ARNI, reducir beta bloqueador o definitivamente suspender ISGLT2. ¿Cuál de todas es para ustedes la mejor opción? Y vamos a cambiar acá el orden, pero empezamos siempre a trabajar defendiendo hoy por hoy quien suspende el ARNI, seguimos después quien suspende el beta bloqueador. No vamos a hablar en este momento de quien suspende el ISGLT2. ¿Quién de ustedes quiere hablar de suspender el ARNI? ¿Por qué no consideran ustedes que es la opción? Pues bueno, yo sí puedo decir algo ahí, y es que depende qué tipo de hipotensión, porque la hipotensión es sintomática o asintomática. Leve. 90, Sí, 80, 50. Es que y esa es la tengo diferencia. disnea. Porque si el paciente puede llegar con 80, 40 de presión, pero tiene una hipotensión asintomática, yo no tendría que suspenderle el sacubitril valsartán. Ok, por eso la pregunta es esta, hipotensión leve. ¿Qué es hipotensión leve? 80, 50 y tengo disnea. Ese es. No, pues yo no le suspendería el ARNI a ese paciente. Y si el paciente no tiene signos congestivos y no ha tenido hospitalizaciones recientes, sí le podría reducirle el diurético de ASA. Doctora Saldarriaga. Sí, yo le bajaría el diurético, definitivamente. Muchas veces cuando la gente está hipovolémica y se sigue tomando el diurético, es algo que vemos con frecuencia, que la presión baja en estos pacientes. Entonces ese sería el cambio que yo le haría. No le quitaría el ISGLT2 porque realmente el impacto en presión arterial es mínimo, entonces creo que esa sería la estrategia que yo utilizaría. Con esa respuesta podemos ir concluyendo que ni suspender ARNI ni suspender ISGLT2. ¿Correcto? Reducir beta bloqueador. Bueno, si el paciente está hinchado y definitivamente necesita el diurético, ahí sí, yo le reduciría la dosis del beta bloqueador, o no está entre las opciones, lo cambiaría a uno selectivo, porque los que no son selectivos, como carvedilol, como tienen efecto en los receptores alfa y beta, les bajan más la presión. Entonces podría considerar rotarlo de beta bloqueador o reducirle la dosis. Debe quedar muy claro que en los pacientes con falla cardíaca la última intervención que hay que hacer, a no ser que sea sintomático, persistente o lo que sea, es suspender los medicamentos que modifican el curso de la enfermedad, los 4 pilares o los 4 fantásticos, como quieran definirlo. Suspender todo lo demás que pueda modificar el curso de la enfermedad, que me expliquen los síntomas, como suspender diuréticos de ASA. Si fuera necesario, lo menos malo de lo malo, reducir la dosis. Si me toca suspenderlo, saber que más temprano que tarde tengo que reiniciarlo. ¿Cuál es el mejor marcador clínico de congestión persistente al momento de darle egreso a un paciente? El peso, ingurgitación yugular, el edema periférico y elevación del NT-proBNP. Y vamos viendo cómo aparece el arco iris. ¿Algún comentario con respecto a la pregunta antes de que empecemos a desglosar las respuestas? No, es una pregunta súper buena porque los estudios nos muestran que 30% de la gente se va congestiva todavía del hospital. Entonces, y creo que ni siquiera los mismos estudios clínicos se terminan de poner de acuerdo en qué significa estar seco. Entonces, creo que esto nos va a dar aquí mucho tema que discutir. ¿Algún comentario que ustedes quieran para que la gente deje de votar por péptido elevación de NT-proBNP? Déjalos que voten. ¿Alguna pregunta por ahora? ¿Algún comentario? Sí. ¿Me colaboran, por favor, en el centro? Doctor Marlon. Hágale duro mientras tanto.
Coja el micrófono ahí. De la vera cava inferior, si bien no es paraclínico, pero es una, digamos, ¿qué opinarían ustedes de empezar a hacer esas mediciones antes de que el paciente se vaya de la casa para su domicilio y de eso pues optimizar el manejo depresivo? Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados, sí, el péptido se usa, la congestión, pero al examen físico, pero no se hace Vexus o siquiera Imágenes para evaluar en la congestión cabeza del al paciente. alta hospitalaria. Esa es. Esa es la pregunta. Bueno, definitivamente es una de las estrategias que se utilizan en el mundo para mirar la congestión. El problema es que necesitas tener un entrenamiento para hacerlo. No es algo que lo pueda hacer cualquier persona y además no todo digamos que no es una estrategia que esté ampliamente disponible. Si tú lo puedes hacer es perfecto, te aporta mucho. Porque yo le iba a proponer a Juan decirle lo malo, lo bueno y lo feo de cada uno de esos 4 marcadores que él tiene ahí, ¿cierto? No, totalmente de acuerdo. Sí, Obviamente, pero si lo puedes hacer y lo sabes hacer, es una ayuda. Realmente te todo ayuda. lo que uno pueda utilizar para que el paciente tenga de forma objetiva la mejor evaluación de estabilidad clínica y paraclínica, para que dejen de votar por el péptido, paraclínica, ya arma la votación, todo me sirve para el paciente. Y sí quiero ser enfático en lo que menciona la doctora Saldarriaga, un gran porcentaje de los pacientes salen congestionados de la clínica. Sí. No es que no se puedan ir, no es que no se puedan ir congestionados, es que es una bandera roja y tengo que trabajar con enfermería para que me hagan un seguimiento temprano para que él no vuelva. Y lo otro es que hay escenarios de incertidumbre donde hacerlo te ayuda, ¿cierto? Yo siempre, pues cuando yo paso la ronda con los residentes y los fellows, a veces vemos pacientes que dicen, hagámosle un Vexus. Tienen la yugular hasta aquí, las piernas no les cabe una gota más de agua, tienen asitis. Yo les digo, ¿qué te ayuda el Vexus en este paciente? Yo le digo. Pero hay pacientes donde definitivamente uno tiene dudas y uno dice, ¿será que sí, será que no? Ahí yo creo que es la indicación perfecta. Cuando te va a cambiar la conducta, hazlo. Si estás entrenado y puedes hacerlo, hazlo. Si el paciente tiene la yugular hasta acá, está hinchado, tiene 25.000 de BNP y el Vexus es normal, tiene que seguir practicando. Exacto. Porque no está interpretándolo bien. Perfecto. Doctora Saldarriaga, de Sí. acuerdo con la idea, cada uno me va a decir lo bueno y lo malo de los criterios clínicos. El péptido es paraclínico, gracias a ese 40% que no leyó lo que le subrayé. Bueno, y no es la elevación, es el delta. Es lo que le dice a uno si la gente se descongestionó. ¿Cuánto tenía al principio y cuánto cuando se fue? Eso es otra cosa. Yo tengo un péptido de 40.000 al egreso. ¿Eso es malo? Pues sí, pero si tenía uno de 200.000 al ingreso, ¿cuánto bajó con respecto a eso? Empecemos por izquierdas. Doctor Vuelvas, lo bueno y lo malo del peso corporal. Lo bueno porque es una cuestión rápida y nos sirve como parámetro específicamente para ver cuánto ha descendido en lo que sería el líquido extracelular, que de pronto generalmente va muy ligado a la presencia de edemas. Pero el peso es clave, digamos, como una de las primeras medidas cuando uno tiene pacientes hospitalizados obviamente con falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Y es un marcador, o por lo menos un indicador, de que estamos haciendo bien las cosas y de que el paciente se está desprecargando, digámoslo así, y que el tratamiento va por buen camino. ¿Con peso? La ingurgitación. Con la ingurgitación yugular, pues realmente tiene muy buena especificidad para congestión de falla cardíaca, sin embargo no es muy sensible y muchas personas a veces no están muy bien entrenadas en evaluar la ingurgitación yugular. Entonces, si el paciente tiene otros síntomas congestivos asociados, pues es fácil de diagnosticarlo, pero si tiene solamente ingurgitación yugular, ahí es cuando funcionan todas estas imágenes como Vexus, si uno tiene un adecuado entrenamiento. Doctora Saldarriaga, edema periférico. Bueno, hay muchas otras causas de edema periférico y les voy a poner como el confusor más frecuente, que es el linfedema. Muchas veces uno tiene pacientes que tienen linfedema y entonces llegaron con falla cardíaca descompensada, les pusimos diuréticos, están súper bien, uno mira, se me concentraron, el sodio mejoró y las piernas hinchadas. Entonces, digamos que hay otras variables de confusión que a veces nos pueden llevar a pensar que el paciente sigue congestivo y realmente no. Son los criterios clínicos los que estábamos evaluando. Doctor Juan David,
buen beneficio, lo bueno y lo malo del péptido para el egreso del paciente? Creo que el péptido es un marcador de esa fase vulnerable del riesgo de rehospitalizaciones y de eventos adversos. Me gusta mucho, y con la pregunta de Marlon, y me va a salir un minutico antes de esa respuesta, creo que la suma de variables clínicas y paraclínicas y el eco pleuropulmonar deberían ser el modulador ideal para valorar si este paciente ha mejorado de la congestión al alta. Y definitivamente yo creo que el péptido al ingreso y el delta, como lo dijo la doctora Clara Saldarriaga, al ingreso es muy importante y me va a valorar un escenario muy importante. Riesgo de rehospitalización en los primeros 30 días, en los primeros 14 días riesgo de morbimortalidad y rehospitalización. Yo no requiero tener todo tipo de imágenes para poder dar egreso al paciente hospitalizado. Eso es muy importante para que lo tengamos en primer, segundo, tercer nivel. Lo más importante, síntoma al ingreso, cómo está el momento del alta. Segundo, evaluar congestión, criterios clínicos, peso corporal, edema y el más importante, ingurgitación yugular. Y me va sumando si yo tengo POCUS, VEXUS, eco pleuropulmonar, le hago otro eco de control, le hago péptidos, ya si quieren sea 125 y todo tipo de marcadores. Pero la entrada, la parte clínica. En pacientes hospitalizados por falla cardíaca aguda independiente de la fracción de eyección, ¿qué debe guiar el momento del alta? La estabilidad hemodinámica, la estabilidad paraclínica, la estabilidad clínica o la estabilidad farmacológica. Ahí están los 4 enfoques: hemodinamia, pulso, presión, lo que quieran, BNP, signos y síntomas, terapia farmacológica. No se vale, todas las anteriores son correctas. ¿Quién cree que...? No, pues que todas las anteriores, eso es lo que quería Marlon. Y le pongo después VEXUS, POCUS y todo. ¿Cuál no creerían que debería ser la que me guíe el alta? Si quieren, para que empiecen. ¿Cuál no debería ser sola? Pues que no le oigo, hable duro. Él dice la disminución del péptido. Entonces, yo tengo un péptido que ha disminuido. Si yo tengo eso, ¿le doy salida al paciente sí o sí? Voy por parte, no me imagino, ya. Que si sigue así, lo siento en esa. Adelante. No, o sea, por ejemplo, hay que ver si el paciente tiene tolerancia a la vía oral, eso es importante para Entonces, que sea... sí tiene tolerancia a la vía oral y le estoy dando los medicamentos y el 41% me dice cuando le dé medicamentos. Lo otro es que, por ejemplo, el péptido, si es un péptido con enfermedad renal crónica, digamos que puede alterar la medición. Yo no me valería solamente del péptido, sino la parte clínica, como las otras elecciones para poder darle el egreso, pero por el péptido per se. Si el paciente está hemodinámicamente estable, ¿está listo para irse para la casa? No necesariamente. No porque puede ser congestivo. Perfecto. Ya llevamos el 45% descartado. ¿Listo? Si el paciente está deshinchado, ¿se va para la casa? Y si tiene 60-40 y la creatinina está en 5. ¿Y si no llego hinchado? También, sí. ¿Estamos con el 41%? A ver, si el paciente, según la recomendación de implementación al alta, de manejo farmacológico y demás, si el paciente me tolera los 4 medicamentos a dosis bajas al momento del alta, ¿será lo más importante? Pero si la tolera, pero sigue congestivo. Correcto. ¿Lo Por mando eso para la no. casa? Todas las No. anteriores son correctas. O Cada sea, una de tiene- ellas es importante. Sí, realmente hay unos criterios que plantean las guías sobre cuándo alguien está listo para irse a la casa, y las cosas que uno tiene siempre que tener en cuenta son que se haya resuelto la congestión, que esté estable hemodinámicamente. Pero entonces, ¿por qué que ahorita me esté- dijo que el 38% No, se no. van hinchados? Todas las anteriores O les sea que estoy le estamos mandando diciendo. crudos para la casa. Sí, en muchos lugares sí. Pero entonces, miren, tiene que tolerar la terapia oral.
tiene que estar estable hemodinámicamente, tiene que tener resuelta la congestión y nos faltó una muy importante, la función renal tiene que estar estable durante al menos 48 horas. Uno no va a mandar a nadie para la casa que llegó con 1 de creatinina y hoy está en 2,5 o que tiene el potasio en 6. Entonces, esas son las cosas importantes que hay que considerar antes de mandar a alguien para la casa. ¿Cuál es el examen inicial de mayor valor diagnóstico en un paciente con sospecha de falla cardíaca aguda? ¿La radiografía, el péptido, el eco o el electrocardiograma? ¿Tiene utilidad la radiografía en la evaluación de la falla cardíaca aguda? ¿Alguien quiere el micrófono? Doctor López. Recordar que hay hasta el 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda pueden tener visualmente una radiografía de tórax normal y tener algún grado de congestión pulmonar y o sistémica. Entonces, yo diría que la radiografía es una herramienta importante en el servicio de urgencias, pero definitivamente no es la herramienta más importante en este escenario. Bueno, sigamos entonces por izquierdas. ¿Un péptido anormal indica falla cardíaca aguda? Yo diría un péptido natriurético por debajo de los puntos de corte excluye la falla cardíaca como causa de los síntomas. El valor predictivo negativo es lo más poderoso que tienen los péptidos natriuréticos, pero si está elevado, por supuesto, hay que investigar a ese paciente y es necesario hacerle un ecocardiograma. Doctora Cárdenas, ¿un eco normal descarta falla cardíaca aguda? No, realmente es que el ecocardiograma tiene muchas herramientas, o sea, no solamente mira fracción de eyección, mira también disfunción diastólica, valvulopatías, si tiene hipertrofia, entonces depende de lo que digan normal, porque si normal piensan que es solamente la fracción de eyección, pues eso no sería normal, o sea, tendríamos que ver otros parámetros como parámetros de disfunción diastólica, si él tiene cardiopatía hipertrófica, porque para muchas personas pensar que tiene una fracción de eyección por encima del 60% es normal, pero no miran las otras cosas que de pronto pueden pensar que puede ser una falla cardíaca, por ejemplo, con fracción de eyección preservada. Entonces, la fracción de eyección simplemente me clasifica el paciente hospitalizado y en registros multicéntricos el 50% de estos pacientes tienen FEBI preservada. Doctor Vuelvas, ¿el electrocardiograma normal me descarta falla cardíaca aguda? No, de ninguna manera. Hay pacientes que pueden tener un electrocardiograma casi que medio inocente y a veces el paciente puede estar cursando falla cardíaca. Lo que sucede es que lo que sí está relacionado es que varios pacientes pueden tener algunos signos, obviamente, electrocardiográficos, que hay que buscarlos, el crecimiento de la aurícula izquierda, la sobrecarga ventricular izquierda, los trastornos de la contusión intraventricular, que sería obviamente lo que más nos gustaría encontrar cuando tenemos la sospecha clínica. Pero un electrocardiograma normal, digamos, entre comillas, no descarta completamente insuficiencia cardíaca. En pacientes con sospecha, o sea, signos y síntomas de falla cardíaca aguda, sería el 66% el péptido natriurético, lo que nos confirma entonces el diagnóstico de falla cardíaca. Información adicional nos ayuda a clasificar, ponerle nombre y apellido. ¿Cuál es el criterio más adecuado para definir deterioro renal clínicamente significativo durante la descompensación de falla cardíaca? El aumento de la creatinina más de 0.3 miligramos por decilitro, aumento del 20% del valor de la creatinina con respecto a la base, disminución del gasto urinario, aumento sostenido de la creatinina asociado a síntomas de congestión. Ahí sí apareció el arco iris. Doctora Saldarriaga, usted habló ahorita de cuidar el riñón. Sí. Entonces, cuéntenos cuál es el criterio más importante. Bueno, yo creo que hay algo que analizar. Cuando uno le pone diuréticos a un paciente, pues obviamente el paciente va a perder volumen y recuerden que la creatinina es miligramos por decilitro. Si esos decilitros bajan porque la gente tuvo una diuresis abundante, pues los mismos miligramos van a estar en un denominador que va a ser más pequeño y la creatinina va a subir.
Casi todos los pacientes que se descongestionan tienen aumentos en la creatinina. Lo que tenemos que analizar es si ese es un empeoramiento verdadero o un pseudo empeoramiento de la función renal. ¿Cómo lo sabemos? Mire el paciente. Si ese paciente orinó súper bien, se descongestionó, bajó de peso, subió un poquito la creatinina, ese es el efecto esperado. Pero si usted ve a un señor que no está orinando, está hipotenso y la creatinina va en ascenso, eso sí no es algo esperado solamente por el efecto de las terapias para la descongestión y ahí tenemos que reevaluar qué está pasando. Entonces hay que mirar cómo va el paciente e interpretar los cambios en la creatinina con la evolución del paciente. ¿Algún comentario adicional? Porque es que entonces hasta ahí, ¿qué voto? ¿Qué escojo? No, yo votaría por definir deterioro. Para mí sería por la que votó el 46% de la gente. Aumento sostenido de la creatinina asociado a síntomas, yo le pondría persistentes de la congestión. Porque le voy a decir por qué no son, bueno, esa es mi manera de contestar los exámenes. ¿Por qué las otras no son? Dice, aumento de la creatinina de 0.3. Bueno, si uno va a las definiciones de qué es una injuria renal aguda, eso cumple, ¿cierto? Pero eso no necesariamente es que el riñón esté peor en el escenario de la falla cardíaca cuando uno está descongestionando a un paciente. 2, aumento de más del 20% del valor basal de la creatinina. Realmente incluso cuando uno inicia terapias de descongestión, ARNIs y ECAS y SGLT2 puede subir hasta 30% la creatinina y es un hallazgo normal, no me preocuparía. Y el tercero, disminución del gasto urinario. Bueno, si esto además se suma aumento de creatinina y congestión persistente, podría darle a esa respuesta también la posibilidad de que pudiera ser correcta. La salvaste por el coletazo. ¿Alguna pregunta? Siquiera el doctor Gómez no es mi profesor, porque yo le pelearía todos los días por esos exámenes. ¿Qué dice ahí? Clínicamente. Clínicamente es gastrourinario. No, la congestión también es un hallazgo clínico. ¿Y ahí cuál es la congestión? Dice, asociado a síntomas de congestión. Aumento sostenido de creatinina. Nos en esa está- pelearíamos, alumno profesor. En esa pelearíamos. Gasto urinario y obviamente, sí, si quieren la otra. Pero entonces es muy importante lo que mencionan al comienzo y es, estoy secando al paciente, estoy forzando el riñón. Claro, hay un deterioro que yo puedo esperar y sé que después ya el paciente normovolémico e implementando terapia farmacológica, esto del riñón vuelve al valor normal y yo lo evalúo. Lo más importante es descongestionar, compensar y evaluar. En todos los algoritmos que hay de evaluación de descongestión es muy importante evaluación clínica, gasto urinario y obviamente gasto urinario asociado a compensación y descongestión. Teniendo en cuenta eso, para no pelear entonces durante el examen, 70% están de acuerdo. Sí. Mantener un buen gasto urinario, descongestionar y que no empeore el riñón. En pacientes con... Ay, va otra vez. En paciente... Pero esperen, yo leo la pregunta, dejen el afán. Y Ave María. Falla cardíaca y diabetes. ¿Qué terapia ofrece mayor beneficio integral a nivel cardio-reno-metabólico? Solo una respuesta. Los inhibidores de CGLT2. Porque finerenona no está. Ya sacamos entonces metformina, sacamos ARNI. ¿Algún comentario para este 5%, doctora? No, yo voy a defender los ARNI, porque si ustedes revisan los subanálisis del estudio Paradigm, la gente tiene menos deterioro de la función renal cuando está asociada a cuando reciben sacubitril valsartán versus enalapril. Además tienen menor incidencia de hipercalemia, hay menor progresión de los pacientes que estaban prediabéticos a diabetes. Entonces, bueno, creo que aunque no es el más, tiene también algunos efectos. Los agonistas GLP-1, recuerden que yo les mostré que hay estudios en pacientes con fenotipo obeso y falla preservada. Mayor. Correcto. Sí. Pero Bueno, entonces, ¿por cuál votaría usted? hay estudios en enfermedad renal diabética con votaría agonistas usted? GLP-1, por los ISGLT2, pero los otros no. La única que no es Yo no metformina. quisiera ser el profesor de ella, por Dios. Ah, La pregunta correcta es ¿cuál no ofrece beneficios integrales?
Y la respuesta sería metformina. Afuera hay un afiche que está la fecha de Cardiolili 2026. Vamos a trabajar para ese cuestionario con la doctora Saldarriaga para que las preguntas sean más acordes de esta divagación que tuvimos el doctor López y yo, porque la hice con usted. No me deje hundir solo. No me deje hundir solo. Bueno, pero es reconocer el impacto del valor agregado. Si yo tengo 4 medicamentos que me cuidan el corazón, 4 medicamentos que protegen el corazón por igual, ¿qué busca uno? El valor agregado de los demás. Y sabemos que ARNI tiene un valor agregado para pacientes con falla cardíaca, por encima de GLP-1, falla cardíaca y diabetes, y obviamente ISGLT2. ¿A dónde vamos? Si yo tengo el paciente diabético con falla cardíaca, no perdamos la oportunidad. Y obviamente seguir rápido, iniciando medicamentos y titulando medicamentos. ¿Con qué frecuencia recomienda evaluar y reevaluar función renal y electrolitos después de iniciar inhibidores del sistema de renina, angiotensina, aldosterona? Antes de que respondan, en pacientes que tienen tasa de filtración glomerular de 50 y un potasio en 5. Y se lo empecé, vamos, no, pero, ¿qué es ese almanaque? Vuelvo y les digo, entonces, acá un punto muy importante menciona el doctor López, un punto muy importante, iniciando, y estamos iniciando un medicamento antialdosterónico, IECA, ARA2 y ARNI. Doctor López, háblenos de pedirle un control a los 3 meses. Definitivamente no. Yo creo que si uno va a iniciar alguno de estos medicamentos con esos valores de potasio y de función renal, yo le haría un control en los primeros 7 a 14 días, ojalá en nuestra clínica de insuficiencia cardíaca, con la jefe Lucy y con alguno de nosotros en ese escenario. Doctor Vuelvas, hábleme del control a las 4 semanas. No, definitivamente no. Como dijo Juan David, yo refuerzo ese concepto. Los pacientes que usted inicia con terapia, obviamente, para falla cardíaca, y si está utilizando ahorradores de potasio, está utilizando también los ARA2 o ARNIs o IECAS, estos pacientes deben tener una vigilancia estricta, y más con el ejemplo que nos pusieron con un potasio de 5. Con potasio de 5, ese paciente a la semana debe tener un control para hacer el seguimiento justamente de su condición electrolítica, porque si no, obviamente podemos tener algún tipo de complicación y obviamente a las 4 semanas ya no tenemos nada más que hacer. O sea, en realidad el inicio es fundamental y el seguimiento del paciente en falla cardíaca es clave para evitar una rehospitalización y complicaciones. Doctora Cárdenas, doctora Saldarriaga, 1 a 2 semanas. Pues yo pienso que con ese potasio que está limítrofe en 5, pues lo mejor sería hacer el control a la semana. Primero, pues porque obviamente tiene mayor riesgo de presentar hipercalemia, y segundo, porque si tenemos hipercalemia podemos iniciar medicamentos como ciclosilicato de sodio zirconio, que nos va a ayudar a mantener los niveles de potasio normales para poder titular de forma adecuada pues todo el bloqueo neurohormonal, pero no darnos miedo tampoco pues de iniciar toda la terapia y el bloqueo neurohormonal completo, que realmente es lo que va a reducir los desenlaces cardiovasculares en estos pacientes. Doctora Saldarriaga, ¿le quedó a usted a las 2 semanas? No, yo estoy de acuerdo que la semana es el intervalo ideal, pero si por alguna razón el paciente no puede venir a la consulta en una semana, pues que no se nos pase de 2. De acuerdo. Tener claro que 4 es demasiado, 3 meses es un infierno. Dependiendo de los rangos de potasio, hasta 5, 5.1, 5.4, más de 5.5, el intervalo debe estar entre 1 y 2 semanas. Recomendarles siempre a estos pacientes la parte alimentaria, alimentos, vegetales, verduras y demás que deban modificar para poder mantener la parte no farmacológica valores de potasio más bajos.
En el seguimiento ambulatorio, ¿qué parámetro considera más útil para anticipar una nueva descompensación? No tienen que leer la pregunta otra vez, en ninguna parte dice clínico. ¿Sí? Así que es a libre albedrío. Clínico, paraclínico, imagenológico o lo que sea. Peso diario, frecuencia cardíaca, presión arterial, péptido. Entonces, yo creí que no iba a hacer ninguna otra opción. ¿Alguien quiere hacer algún comentario del público? ¿Me levantó la mano? Me estaba saludando. Eso se llama entrar quedando. Pero entonces, ¿qué parámetro considera más útil? Antes de que la doctora Saldarriaga empiece a destacarme cada uno de los factores, porque es que llega con 60-40, yo sé que sí, lo tengo claro, y llega con 160 de frecuencia cardíaca, lo tengo claro. En el paciente descompensado, para seguimiento ambulatorio, ¿cuál sería el más relevante de los que ustedes consideran? Bueno, si uno viviera en el mundo ideal y todos los pacientes pudieran tener péptidos natriuréticos, esa sería mi elección, porque cuando uno ya ve al paciente con edemas, pues digamos que eso es como la punta del iceberg donde ya muchas cosas han pasado antes de que el paciente llegue hasta ahí, y sabemos que el aumento de los péptidos natriuréticos precede la aparición clínica de la congestión, en el mundo ideal. Pero si yo vivo en un mundo donde no puedo hacerle a todo el mundo péptidos natriuréticos, de esas variables, lo que le enseñamos a los pacientes es monitorizar el peso, porque los aumentos progresivos de peso, uno puede subir 1 kilo de un día para otro, pero si uno sube 2, 3 o en varios días varios kilos, pues realmente ahí hay una señal de alarma de que las cosas no van bien con el paciente. Un punto muy importante es cuando el paciente manifiesta signos y síntomas por congestión a partir de estudios por monitoría hemodinámica, dispositivos cardíacos o cardiomems, se da uno cuenta que el aumento de la volemia, de presiones de llenado, ocurre hasta 20 días antes de signos y síntomas y aparecen los biomarcadores como una herramienta muy útil. Es claro que si yo llego hipotenso, taquicárdico, estaré descompensado, pero antes de eso está sobrecarga hídrica y péptidos. ¿Algún comentario adicional? Yo tengo mi clínica de falla cardíaca, voy a implementar un programa de péptidos. ¿Péptidos cuál? ¿BNP o NT-proBNP? ¿En cuál hago la inversión o qué hacemos? Pues realmente los dos te ayudan, pero el NT-proBNP tiene una ventaja y es que pues cuando vamos a interpretar estos cambios en alguien que está tomando sacubitril valsartán, deberíamos seguirlo con NT-proBNP y no con BNP. Sería como la diferencia. Pero también recuerden que el NT-proBNP hay que ajustarlo a la edad del paciente, hay que hacerle unas correcciones importantes para su interpretación. En esos días yo vi una señora de 100 años que le mandaron un péptido natriurético y la hija llegó así enloquecida que porque la señora tenía 1000. Yo le decía, ¿cuál es el valor normal de una paciente a los 100 años del NT-proBNP? Realmente son muy poquitos pacientes de edades tan extremas que han estado incluidos. Recuerden que la gente obesa, por ejemplo, no tiene elevaciones de los péptidos natriuréticos como si vemos en los pacientes que no son obesos. Entonces, todas esas cosas son importantes analizarlas. ¿Cuál considera la principal barrera para la optimización terapéutica de pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección reducida en la práctica real? Por Dios, pero hipotensión o deterioro de la función renal, polifarmacia, falta de adherencia y falta de seguimiento estructurado. Aquí arrancaron todas. Doctor Vuelvas, ¿qué opina usted de la hipotensión o la falla renal para titular medicamentos? Definitivamente, cuando tenemos un paciente que queremos titular, la hipotensión juega un rol importante. Generalmente estos pacientes quisiéramos que incrementarle obviamente la dosis de ARNI o DIECA o ARA2, pero lamentablemente eso es algo que nos restringe, digamos, el incremento. Los otros medicamentos generalmente los podemos manejar, sobre todo los inhibidores de SGLT2 que no tienen ningún impacto en la parte de presión arterial.
Entonces yo consideraría que en este caso la hipotensión sí tendría, digamos, una parte fundamental o como barrera inicial para seguir progresando. Tener en cuenta lo que mencionaba la doctora Cárdenas, y es hipotensión asociada a síntomas. Nosotros, pues no en todos, pero podemos aguantar pacientes con presiones bajitas que en otras patologías no se aguantarían y el paciente no siente nada. Creatinina bien, habla coherente y demás, uno espera. Pasamos del 9% a considerar la polifarmacia como una barrera. Doctora. Bueno, pues la polifarmacia sí, pues es un problema en los pacientes en general, porque no solamente tienen la terapia de bloqueo hormonal, sino posiblemente tengan otros medicamentos, pero lo importante es que nosotros realmente miremos y optimicemos realmente qué medicamentos necesitan, porque a veces los pacientes están tomando AINES, a veces están tomando vitaminas, a veces están tomando algunos medicamentos que no necesitan y toca como explicarles y tratar de tener empatía con ellos para que logren una adecuada adherencia y pues se disminuyan los medicamentos que realmente no necesiten. Yo quería hacer un comentario en la parte de hipotensión. Hay pacientes que uno cuando les llega con una falla cardíaca de nuevo, tienen tensiones muy limítrofes, de pronto 90-60, y cuando uno le toca empezar las terapias, la recomendación es que se inicie con inhibidores de CGLT2 de antagonistas de mielocorticoides, que son como los que producen menos hipotensión. Y conforme va pasando el tiempo, pues uno mira si le puede adicionar los otros medicamentos. Y en cuanto a la falla renal, tenemos que tener en cuenta que los inhibidores de CGLT2 se pueden formular con tasas de filtración glomerular por encima de 20 sin ningún problema, y que casi todos estos medicamentos, solamente los antagonistas de mielocorticoides son los únicos que sí se recomienda que sean con tasa de filtración glomerular por encima de 30, y los ARNI, digamos que en los estudios pivotales por encima de 30, sin embargo hay algunos estudios con tasas de filtración un poco más bajas. Doctora Saldarriaga, la falta de adherencia como una barrera para terapia óptima. Sí, por supuesto. Nos falta enseñarle a la gente que todas esas 4 drogas que se tienen que tomar tienen cada una un papel importante. La gente está acostumbrada a que piensa como tiene el chip de las enfermedades agudas y no de las enfermedades crónicas. De una neumonía se tomó unos antibióticos y chao, se acabó el tratamiento. Pero la gente no está acostumbrada a pensar y no la educamos en que tiene que tomarse un tratamiento a largo plazo, y es importante explicarles para qué sirve cada uno de los medicamentos. La gente siempre quiere cuando viene a la consulta que uno le quite una pastilla, es explicarle, no, al contrario. Estos medicamentos incluso vamos a subir las dosis, vamos a adicionar otras cosas, pero todas tienen un papel importante y tienen grandes beneficios. Entonces, nos falta educar a la gente para mejorar la adherencia. Suena muy bonito, pero la falta de adherencia no es también de los médicos que no nos adherimos a las recomendaciones para que al paciente le mandemos la polifarmacia. Por supuesto. Los médicos también no nos adherimos a las recomendaciones y no hacemos lo que se escribe en las guías cuando tenemos el paciente al frente. Y finalmente, doctor López, falta de seguimiento estructurado. Este 26% tiene que ver con polifarmacia, con falta de adherencia, con explicar o saber esperar hipotensión o daño renal. Yo creo que sí. Creo que si algo nos han enseñado los líderes que están acá, el doctor Juan Esteban y la doctora Clara, que han liderado el registro de Recolfaca en Colombia, el registro de insuficiencia cardíaca, es que necesitamos tener más clínicas de insuficiencia cardíaca en todos los escenarios, en las grandes ciudades, en las ciudades intermedias y en áreas distantes. Y creo que las clínicas de insuficiencia cardíaca, ahorita que estoy viendo a la jefe Lucy allá, bien concentrada, son muy importantes el papel de la enfermería y de los médicos tratando de hacer seguimiento de todas estas variables en el paciente ambulatorio y en el paciente intrahospitalario. Entonces, definitivamente el seguimiento estructurado va de un escenario desde las clínicas de insuficiencia cardíaca hasta el escenario del sistema de salud, que es lo que estamos viendo actualmente, que los pacientes de ciertas EPS de régimen subsidiado contributivo no están llegando a los tiempos adecuados a donde deberían llegar por las dificultades del sistema.
Doctores, ¿al cuánto tiempo tiene usted oportunidad de cita en su agenda? Bueno, la cuestión es que yo trabajo... ¿Quiere que te responda o no? Ah, me estoy preguntando. No, pues me abre los ojos como si fueran echar gotas. Escúcheme una cosa. Yo soy ojón. Nosotros afortunadamente tenemos la posibilidad de ver los pacientes con bastante libertad. O sea, es decir, yo puedo ver un paciente ahora y puedo verlo 24, 48 horas sin ningún problema. Pero no todos tienen esa misma facilidad. Entonces, digamos que si me pregunta a mí, mis pacientes yo los puedo ver con bastante regularidad y los puedo citar 24, 48 horas, 72 horas sin ningún problema. Doctora Cárdenas. Digamos que yo soy un poquito diferente también, porque yo tengo unas pacientes que son 5.000 pacientes de compensar del PGP allá en Bogotá, que tengo 1.000 pacientes a cargo con falla cardíaca, y de esos pacientes, aunque no hay una clínica de falla estructurada, pues por falta de recursos del hospital, realmente yo tengo la posibilidad de hacer la consulta cuando yo necesite ver el paciente. Entonces yo lo puedo ver a la semana, lo puedo ver a las 2 semanas, al mes, a los 3 meses, depende de la necesidad que tenga el paciente. ¿Tienen espacio en la agenda para mañana? No, Doctora Saldarriaga. los tengo adicionales. En lugar de ver 30, veo 31, 32. Doctora Saldarriaga. Tenemos un espacio que se llama el Hospital Día, donde podemos ver a la gente cuando haga falta. ¿Quién lo ve? Lo vemos nosotros y tenemos un equipo de enfermeras y el médico general. Y en la consulta del programa de falla cardíaca, la promesa es que a más tardar al mes hay que verlos, pero primero los vemos en el Hospital Día y después en la consulta. Hacia allá quería llevarlos. ¿A cuánto está su oportunidad? Exacto, interpreta mi silencio. No tiene que responder. No, a lo que yo quería llegar es que yo puedo verlo, puedo abrir el espacio, puedo tener la disponibilidad, el espacio y la agenda, pero el seguimiento estructurado está en poder responderle al paciente la llamada, el mensaje, la inquietud, la visita adicional, y para eso es importante un programa estructurado como el del doctor Vuelvas, como el de la doctora Cárdenas, el de la doctora Saldarriaga, el del doctor López. Y es fundamental en la gran mayoría de los programas el papel de enfermería. Adicionalmente, en la atención de los pacientes, no la gran mayoría, hay un porcentaje muy pequeño de pacientes muy malos, falla cardíaca avanzada, crónica refractaria, sí, nivel 4. Pero la gran mayoría de pacientes con falla cardíaca deben remitirse y contrarremitirse, deben ser seguidos por médicos de atención primaria, primer y segundo nivel, tercer nivel, dejar para un cuarto nivel pacientes con falla cardíaca avanzada. De eso lo va la doctora Saldarriaga. Hay unos criterios muy claros de cuándo remitir un paciente. Alteraciones persistentes de electrolitos, de riñón, hipotensión arterial, no tolerar la titulación de los medicamentos, que se hospitalicen en los últimos 12 meses, 1 o 2 veces. Son banderas rojas. No me encarto en primer nivel con un paciente de esos. Lo importante es un grupo estructurado para que estén ahí para el paciente. Yo le pido el potasio, venga a la semana. Si no tengo el espacio, está la enfermera, está quien atiende al paciente para poder ver los resultados de estos exámenes. Bueno, y terminando esto, vamos a ver si nos da tiempo. ¿Qué hora es? 9 minutos. 9 minutos. Bueno. Y teniendo en cuenta que nos quedan 9 minutos, el doctor López nos va a contar entonces Doctor, por favor, acompáñenos. No, rápidamente en estos 8 minutos y 48 segundos, aprovechar este panel de expertos para algunos tips para disminuir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Entonces, paciente que no es nuestro, es un paciente inventado,
54 años, 56 kilos, talla 1,68, índice de masa 19, procedente de Barrancas, Guajira, cardiomiopatía dilatada no isquémica con implante de un resincronizador en el 2017, FEBI 25-30%, hipertenso arterial, insuficiencia renal crónica, NIJA 2, una desnutrición severa con pérdida de 10 kilos de peso en 6 meses y limitación para manejo por cifras tensionales limítrofes. Está tratado con esto. Esta historia fue del 2024. Enalapril 5 cada 12 horas, espirulactona 25 al día, amiodarona 200 de lunes a viernes. No tenemos los antecedentes de la arritmia, pero recibe amiodarona. Aspirina 100 miligramos, furosemida 40, carvedilol 625 cada 12 horas. Y la presión en el consultorio es 110-70, frecuencia cardíaca 75, respiratoria de 20, soplo sistólico en foco mitral grado 2, ruidos cardíacos rítmicos, un NT-proNP de 1200, una creatinina de 1,5, un potasio en 4,5, un sodio en 140 y un control 14 días de un egreso hospitalario en una institución de nivel 2. Recolfaca, mensaje que nos han dejado el doctor Juan Esteban, la doctora Clara Saldarriaga, el doctor Lucho Chavarría y un grupo muy importante desde la Sociedad Colombiana de Cardiología de médicos que han trabajado por toda Colombia en este registro. Promedio de hospitalización en el análisis inicial en esta publicación del 2021, 8 días, hospitalización por otras causas el 20%, perfil B el 69%, C 11%, y ojo, hospitalizaciones con perfil A 16%, etiologías de la descompensación, interesantísimo, progresión de la enfermedad en el 35%, tratamiento insuficiente 19%, transgresión alimentaria 10% y abandono de tratamiento el 8%. Entonces, la pregunta que le tengo al panel de expertos y a las colegas que están, ¿conocen la estrategia ETICE? Doctora Clara. No. Doctor Juan Esteban. Sí. Doctora Isabel. No, no la conozco. Doctor Janes. Voten por favor ahí rápidamente, levanten la mano los que la conocen. ¿Nadie conoce la estrategia ETICE? Solamente el doctor Juan Esteban. Creo que solamente el doctor Juan Esteban porque vio la presentación previamente. La propuesta es esta. Evidencia, terapia fundamental, intervención de fase vulnerable, seguimiento y efectividad en el costo. ETICE. ¿Para qué? Para disminuir hospitalizaciones. Disminución de las hospitalizaciones. Doctora Clara, algo de pronto dentro de la evidencia en esta pregunta y vamos allí. ¿Cuál de las siguientes estrategias tiene evidencia en disminución de hospitalizaciones? A. Tratamiento farmacológico, 2 puntos, bloqueo de las vías fisiopatológicas. B. Prevención primaria en pacientes con factores de riesgo de insuficiencia cardíaca. C. Rehabilitación cardíaca. D. Telemonitoreo. E. Todas las anteriores. Doctora Clara, usted Juan elige. Esteban se está riendo de mí y dice que ya sabe que voy a contestar todas las anteriores. Sí, realmente. Sí, realmente varias de las estrategias que tienes ahí reducen las hospitalizaciones, sobre todo la terapia farmacológica. El telemonitoreo ahí podemos cortar un poquito de tela dependiendo de con qué los vas a monitorizar. De acuerdo. Y esa es la evidencia que hay allí, la estrategia fundamental con clase y nivel de evidencia bueno, las estrategias en los pacientes que están en el estadio a riesgo, buena evidencia. Los pacientes, como dijo la doctora Clara Saldarriaga, que están en telemonitoreo, miren la recomendación y el nivel de evidencia y definitivamente la rehabilitación cardíaca es muy importante en estos pacientes. Luego vamos con la segunda letra, terapia fundamental, que la hemos hablado en estas 10 preguntas de manera significativa y la pregunta de pronto para la doctora Isabel es la siguiente. ¿Cuál es en su opinión sobre la terapia fundamental farmacológica, la insuficiencia cardíaca en FEBI reducida, la respuesta más apropiada? A. Esa terapia produce rápida reducción de mortalidad de 2 a 4 semanas. B. Rápida reducción de rehospitalizaciones por insuficiencia cardíaca de 2 a 4 semanas. C. Rápida reducción de rehospitalización por insuficiencia cardíaca de 2 a 4 semanas. D. Rápida mejoría de clase funcional, biomarcadores y parámetros de calidad de vida de 4 a 8 semanas. E. Rápida mejoría del remodelado ventricular izquierdo a las 12 semanas. F. Todas las anteriores. ¿Qué piensa de las 5 R's, doctora? No, pues les gusta que respondamos todas las anteriores, por lo que veo.
Pero claramente para nosotros es importante para el paciente la reducción de hospitalizaciones por falla cardíaca, pero a largo plazo es importante la reducción de mortalidad y la remodelación del ventrículo izquierdo. Perfecto. Terapia farmacológica actual, toda la que tenemos disponible, dentro de los cuales están los fundamentales. Rápidamente, que nos quedan 3 minutos. La I, intervención en fase vulnerable. Pregunta para el doctor Janes. Doctor Janes, ¿qué intervención considera importante para disminuir rehospitalizaciones en fase vulnerable? A, examen minucioso en los pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca. B, descartar signos persistentes de congestión antes del alta. C, optimizar el tratamiento oral. D, consulta de seguimiento a los 7 o a los 14 días posterior al egreso. E, todas las anteriores. Y bueno, seguimos en la misma tónica, pues todas las anteriores, todas son importantes. Perfecto. Y seguimiento, la S, doctor Juan Esteban. La pregunta es, ¿qué recomendaciones multidisciplinarias impactan en el manejo de la insuficiencia cardíaca crónica? A, clínicas de insuficiencia cardíaca. B, estrategias de autocuidado. C, programas de atención domiciliaria. D, vacunación. E, todas las anteriores, doctor Juan Esteban. ¿Cuál creen? Ya respondieron. Muy bien. Y recuerden que hay una evidencia muy consistente en estas intervenciones multidisciplinarias para el manejo de la insuficiencia cardíaca crónica en la prevención de las rehospitalizaciones. De antemano, muchas gracias, doctor Juan Esteban. No sé usted cómo quiera cerrar la actividad con nuestros invitados especiales. Yo agradecerle nuevamente a quienes nos acompañan en forma presencial, a quienes nos acompañan virtualmente, me informan que pasamos de 300 asistentes, a ustedes por apoyar esta actividad que esperamos sea diferente, interactiva, permita mayor participación, abordar muchos y más temas de interés y de impacto para nuestros pacientes y cumpliendo horario. Agradecer a nuestros panelistas, como lo mencionaba el doctor Juan David López, son expertos nacionales e internacionales. Gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros este espacio. Muchas gracias.